En algún momento de la vida, todos enfrentamos esa escena incómoda. Alguien nos mira a los ojos y dice algo que sabemos que no es verdad. El cuerpo lo siente antes que la mente. Una mezcla de frustración, decepción y deseo de confrontar. Pero los estoicos, maestros en el arte del dominio interior, sabían que no hay poder más grande que mantener la calma frente a la mentira. Porque lo que realmente nos hiere no es la falsedad ajena, sino la reacción que elegimos tener ante ella. Marco Aurelio escribió: no puedes controlar las palabras de los demás, pero sí puedes decidir qué valor les das. Este video es una guía para transformar la mentira en una oportunidad de crecimiento. Aprenderás cómo los sabios estoicos enfrentaban la deshonestidad sin perder la serenidad, cómo responder con claridad sin caer en la ira, y cómo proteger tu paz sin endurecer tu corazón, porque la verdad en el fondo siempre empieza contigo. 1. El arte de permanecer sereno frente a la mentira. Ninguna herida duele tanto al alma racional como la mentira. No porque nos robe la verdad, pues la verdad, en su esencia, permanece intacta, sino porque hiere la confianza, esa delicada armonía entre el corazón y la razón que permite la convivencia humana. Cuando alguien miente, no ataca solo nuestras creencias. Ataca nuestra fe en la transparencia de la naturaleza. El estoico, sin embargo, entiende que la mentira es un fenómeno tan natural como la verdad, porque ambos nacen de la condición imperfecta del ser humano. Rechazar la falsedad con furia sería tan irracional como culpar al fuego por quemar. Lo sabio es comprenderla, observarla, y no permitir que corrompa nuestra serenidad interior. Marco Aurelio escribió que el alma se perturba no por los actos ajenos, sino por las opiniones que forma sobre ellos. Este principio es el escudo más poderoso ante la mentira. Cuando el otro falta a la verdad, su acto pertenece al reino de lo externo, y lo externo no tiene poder sobre el sabio a menos que éste se lo conceda. La perturbación surge cuando tomamos la falsedad como una ofensa personal, cuando interpretamos la acción ajena como una degradación de nuestro propio valor. Pero el sabio distingue: lo que el otro hace es reflejo de su carácter, no del nuestro. Quien miente revela su temor, su debilidad o su ignorancia. El que reacciona con ira revela su falta de dominio interior. Epicteto enseñaba que la mente debe ser una fortaleza inaccesible a las pasiones. Frente a la mentira, esa fortaleza se pone a prueba. No se trata de construir muros de indiferencia, sino de erigir columnas de claridad. El sabio observa el engaño con calma, como un médico observa la enfermedad, sin odio hacia el enfermo, pero con conciencia de lo que debe evitar. La serenidad, en este contexto, es la forma más alta de sabiduría práctica, porque no busca venganza ni castigo, sino equilibrio. No exige que el mundo sea veraz, sino que uno mismo lo sea. Séneca, en sus cartas, advertía que la ira nace del deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Y la mentira, precisamente, nos irrita, porque rompe el orden que imaginábamos. Esperamos transparencia y recibimos disimulo. Esperamos coherencia y encontramos contradicción. Pero el estoico, al comprender la naturaleza humana, deja de sorprenderse ante la falsedad. Sabe que en cada hombre habita una tensión constante entre razón y pasión, entre lo que sabe que debe hacer y lo que teme hacer. Así, el sabio no se escandaliza por la mentira, sino que la contempla como parte del tejido moral del mundo. Su serenidad no es resignación, sino lucidez. La serenidad frente a la mentira comienza con una pregunta: ¿qué poder tiene realmente la falsedad sobre mí? Si la mentira no altera tu virtud, si no destruye tu integridad, entonces no te daña. Puede nublar momentáneamente el ambiente, pero no penetra el alma a menos que la dejes entrar. Marco Aurelio escribía: si sufres por algo externo, el dolor no proviene de la cosa, sino de tu juicio sobre ella. Así, el estoico transforma la mentira en ejercicio de autodominio. No reacciona con palabras apresuradas ni con emociones impetuosas,
sino con reflexión. Antes de responder, se detiene y observa el movimiento de su mente. Reconoce la emoción, pero no la convierte en acción. La serenidad no es una ausencia de reacción, sino una elección consciente de no dejar que la reacción gobierne. Es un acto de soberanía sobre el propio espíritu. La mentira puede provocar indignación, pero el sabio la convierte en una oportunidad para ejercitar la paciencia. Epicteto decía, cuando alguien te provoca, recuerda que no es él quien te perturba, sino tu juicio sobre él. Esta observación es crucial. La mentira no destruye tu paz, lo hace tu interpretación apasionada de ella. Por eso, el sabio se esfuerza en mirar los hechos sin adornos, sin dramatismos, con esa mirada tranquila del que sabe que la verdad última siempre pertenece al ámbito interior. Frente a la falsedad, la mente no debe actuar como un fuego que se enciende, sino como un espejo que refleja. El espejo no se mancha por lo que refleja, ni pierde su claridad por mostrar lo que es. Así debe ser la mente del sabio. Limpia, nítida, imperturbable. Puede ver la mentira sin absorberla. Puede reconocer la deshonestidad sin que su pureza se altere. La serenidad no se conquista una vez, sino cada día, en cada encuentro donde el mundo prueba nuestra virtud. El estoicismo no invita a la indiferencia, sino a la comprensión. Comprender no significa justificar, sino observar la raíz. Quien miente lo hace movido por una pasión, miedo, codicia, deseo de aprobación. Estas son enfermedades del alma que deben ser tratadas con razón, no con furia. El sabio, al reconocer esto, no se envenena con la emoción del otro. Comprende que el mentiroso está atrapado en su propia contradicción, esclavo de su falta de coherencia. Y como el sabio busca la libertad interior, no puede odiar al esclavo, sino compadecerlo. La serenidad, entonces, no es debilidad, es fuerza contenida, poder gobernado. El hombre sereno no es aquel que no siente, sino aquel que domina lo que siente. Su calma no proviene de la frialdad, sino del conocimiento. Marco Aurelio, rodeado de conspiraciones, mantuvo su serenidad no porque ignorara el peligro, sino porque entendía su inevitabilidad. Todo lo que sucede, decía, sucede conforme a la naturaleza. Si alguien te engaña, actúa según su naturaleza. Tu tarea es actuar conforme a la tuya. Este principio separa al sabio del necio. El necio exige justicia absoluta del mundo. El sabio exige virtud de sí mismo. Cuando uno cultiva esta serenidad, deja de medir la vida por la sinceridad de los demás y comienza a medirla por la propia coherencia. Ya no busca ser comprendido, sino ser claro consigo mismo. Ya no se preocupa por las mentiras que circulan fuera, sino por las verdades que florecen dentro. La mente, cuando se habitúa a mirar la falsedad con serenidad, se vuelve inmune a la manipulación. El mentiroso ya no tiene poder, porque su arma la confusión pierde eficacia frente a una mente que no reacciona. No obstante, la serenidad estoica no es pasividad. El sabio no se somete a la mentira, ni la acepta como destino. Simplemente no se deja destruir por ella. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo alejarse. Séneca decía, hay que soportar lo que no se puede cambiar, pero apartarse de lo que corrompe. En la práctica, eso significa actuar con discernimiento. Si la mentira del otro no puede ser transformada, retírate sin odio. Si puede ser corregida, hazlo sin orgullo. La serenidad da espacio a la acción justa, porque no nace de la emoción, sino del entendimiento. Cada vez que descubres una falsedad, el alma tiene dos caminos: el del resentimiento o el de la sabiduría. El primero te encadena, el segundo te libera. El resentimiento nace del deseo de controlar lo que no depende de ti. La sabiduría surge al aceptar que solo puedes gobernarte a ti mismo. Epicteto, con su tono sereno, recordaba, nadie puede dañarte sin tu consentimiento.
El que reacciona con ira otorga poder. El que observa con calma lo recupera. Permanecer sereno frente a la mentira es practicar la más alta forma de libertad. Es decirle al mundo, puede ser inconstante, pero yo no. Es recordar, incluso en medio de la decepción, que la verdad no necesita defensa, porque se sostiene por sí misma. La mentira puede oscurecer el instante, pero no puede apagar la claridad de una mente en equilibrio. El arte de permanecer sereno frente a la mentira, en su núcleo, es el arte de permanecer fiel a uno mismo. No reaccionar no significa rendirse. Significa conservar el poder. No responder con furia no implica debilidad, implica dominio. El sabio, ante el engaño, no busca justicia inmediata, sino comprensión profunda, porque sabe que la justicia verdadera es interior. Consiste en no volverse injusto al responder a la injusticia. Así, el estoico contempla la mentira como una oportunidad para reafirmar su virtud. En cada falsedad encuentra una ocasión para ejercitar la paciencia, la claridad y la templanza. Y con cada práctica, su alma se fortalece. Llega un momento en que la mentira deja de tener el poder de herirlo, no porque el mundo se haya vuelto más sincero, sino porque su mente se ha vuelto más libre. En última instancia, la serenidad frente a la mentira no es una técnica, sino una filosofía de vida. Es comprender que nada que provenga del exterior puede robarte la paz sin tu consentimiento. Es mantener la ecuanimidad incluso cuando la verdad parece ausente. Es vivir, como enseñaba Marco Aurelio, en armonía con la razón, incluso en medio de la irracionalidad ajena. Y cuando alcanzas esa serenidad, descubres algo esencial. No es la mentira la que define el mundo, sino la respuesta del sabio ante ella. En su silencio, habita la fuerza. En su calma, se refleja la verdad. Porque la mentira pasa, pero la serenidad permanece. Y quien logra permanecer sereno frente al engaño, ha conquistado el mayor triunfo que puede obtener el espíritu humano, el dominio absoluto de sí mismo. 2. Estrategias estoicas para manejar la conversación. La verdad no siempre necesita ser dicha. Pero la mentira, cuando se pronuncia, pone a prueba la virtud del oyente. En la conversación con quien miente, la mayoría de los hombres busca una victoria verbal, una confesión, una prueba que confirme lo que ya sospechaban. Sin embargo, el sabio estoico no entra en la disputa del orgullo, porque entiende que discutir con la falsedad es como pelear contra la sombra de una nube. Se mueve, se disuelve, y no puede ser tocada. El propósito del sabio no es desenmascarar al mentiroso, sino mantener la claridad de su propio espíritu. Epicteto lo explicaba así: no te rebajes a combatir con quien ignora la verdad. Mantén tu razón intacta, y su engaño caerá por su propio peso. Hablar con alguien que miente es, ante todo, un ejercicio de autogobierno. No es la mentira en sí lo que perturba, sino el impulso de querer controlarla. Queremos corregir al otro, forzar la verdad, y en ese intento nos perdemos a nosotros mismos. La primera estrategia estoica en cualquier conversación conflictiva es el silencio interior. No el silencio del que calla por miedo, sino el del que escucha sin absorber. Marco Aurelio enseñaba que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos se manchan de ira o desprecio, pronto tus palabras reflejarán lo mismo. Por eso, el sabio limpia su mente antes de hablar. El silencio, en la filosofía estoica, no es vacío, es contención. El sabio aprende a no responder inmediatamente, porque entiende que la palabra impulsiva es la primera forma de rendición. Las conversaciones con quien miente están llenas de trampas, frases ambiguas, negaciones, defensas. El sabio no las combate con fuerza, sino con claridad. No interrumpe, no acusa, no necesita elevar la voz. Su mayor defensa es la calma. Quien permanece sereno, ve, y quien ve, entiende más de lo que oye.
El primer principio de la conversación estoica es escuchar con la razón, no con la emoción. Cuando la mente está agitada, interpreta según su herida. Pero cuando está en calma, percibe lo esencial. Epicteto decía que debemos aprender a escuchar no lo que las palabras dicen, sino lo que las acciones confirman. En una conversación donde hay falsedad, el sabio no busca contradicciones verbales, busca coherencia entre palabra y acto. Y cuando ésta no existe, no la señala con ira, sino con silencio, porque el silencio, en la presencia del sabio, pesa más que 1000 acusaciones. El segundo principio es preguntar con intención, no con desafío. En lugar de acusar, el sabio interroga desde la curiosidad serena. No pregunta para atrapar, sino para iluminar. Las preguntas sinceras disuelven las máscaras, porque obligan al otro a mirarse. ¿Por qué crees que eso fue lo mejor? ¿Qué te llevó a decirlo así? Tales preguntas no atacan, pero exponen la incoherencia con una fuerza que la ira jamás podría lograr. Séneca observaba que la verdad no necesita gritar para ser oída. Su sola presencia incomoda al impostor. El sabio sabe esto, y lo usa con prudencia. El tercer principio es no alimentar el conflicto. La mentira busca validación. Se nutre del drama. Cuando respondes con ira, refuerzas el juego del mentiroso. Pero cuando mantienes la ecuanimidad, lo desarmas. Marco Aurelio, enfrentado a la manipulación constante de su entorno político, escribía: «El hombre que guarda la calma en medio de las intrigas ya ha vencido a sus enemigos porque no comparte su veneno». En la práctica, eso significa mantener tu tono estable, tus gestos sobrios, tus palabras medidas. El que miente se siente poderoso cuando te altera. El sabio, en cambio, lo deja hablar y observa cómo la falsedad se consume en su propio fuego. El cuarto principio es distinguir entre corregir y confrontar. Corregir es un acto de compasión. Confrontar, de orgullo. El sabio no corrige a quien no busca aprender. Epicteto decía: «No intentes enseñar a quien no desea saber. Será como hablar al mar». Si percibes que la persona miente para proteger su ego, corrige con ejemplo, no con discurso. La verdad vivida tiene más fuerza que la verdad hablada. Séneca lo recordaba. El sabio convence con su vida, no con su lengua. Si el otro no quiere escuchar, tu serenidad será el único argumento necesario. El quinto principio es usar el desapego como escudo. El desapego no es frialdad, es perspectiva. El sabio entiende que no tiene obligación de demostrar su punto, ni de obtener la confesión del mentiroso. No busca justicia emocional, porque sabe que la justicia última pertenece a la naturaleza. Cada uno, decía Marco Aurelio, lleva su propio castigo dentro, su mente desordenada. El mentiroso, tarde o temprano, enfrenta la consecuencia natural de su engaño, la desconfianza, la soledad, la pérdida de respeto. El sabio no necesita precipitar ese castigo. Confía en el orden de la razón universal. La conversación, desde la visión estoica, es siempre un espejo del alma. Si el otro miente y tú te alteras, la mentira ha logrado doble victoria. Te ha engañado y te ha quitado la paz. Pero si el otro miente y tú permaneces ecuánime, entonces la falsedad ha perdido su poder. La serenidad, en ese sentido, es una forma de justicia silenciosa. Séneca llamaba a este estado tranquilitas animi, una paz interior que no depende del resultado, sino del dominio del proceso. Cuando el sabio decide hablar, lo hace con precisión. No busca herir, sino esclarecer. Evita las palabras que inflaman y elige las que invitan a la reflexión. A veces una sola frase, dicha con calma, puede romper el muro de la falsedad. Marco Aurelio practicaba esto en su trato con quienes lo traicionaban. Respondía con frases tan breves como profundas. «El daño no está en lo que haces», decía, «sino en lo que me pides que haga». Esa respuesta es una joya del pensamiento estoico.
No permitas que la acción ajena te obligue a abandonar tus principios. El sabio también sabe cuándo callar. No todas las verdades deben ser dichas a quien no puede recibirlas. Epicteto enseñaba que la palabra debe ser como el medicamento, dada solo en la dosis necesaria. Decir la verdad sin sabiduría puede ser tan dañino como la mentira misma. Por eso, el sabio evalúa: ¿hablaré por virtud o por vanidad? Si sus palabras nacen del deseo de corregir con amor, las dice. Si nacen del deseo de demostrar superioridad, calla. Esa disciplina verbal es uno de los pilares del estoicismo. La conversación con el mentiroso, para el sabio, no es una batalla, sino una práctica. Cada palabra del otro se convierte en un recordatorio de su propia fortaleza. El sabio observa cómo el engaño intenta entrar en su mente y lo disuelve con el pensamiento recto. No se aferra a convencer, porque sabe que la verdad no se impone. Se muestra. Cuando la luz está encendida, no necesita explicar la oscuridad. A veces, la estrategia más elevada es retirarse. No todas las conversaciones merecen continuar. Marco Aurelio decía: si el diálogo se aleja de la razón, aléjate tú también, pero sin rencor. Alejarse no es derrota, es preservación. Cuando ves que el otro no busca la verdad, sino el dominio, el silencio y la distancia, se vuelven tus mejores respuestas. El sabio no teme cerrar una conversación, teme perder la serenidad por continuarla. El estoico reconoce que, en la vida, habrá incontables momentos donde la verdad y la mentira se entrelacen, pero no busca controlar ese tejido, busca mantener el hilo de su propia virtud. La conversación, en su forma más pura, no es un intercambio de palabras, sino de voluntades. Y solo una voluntad fuerte puede permanecer clara entre la confusión ajena. El dominio de la palabra es un reflejo del dominio del pensamiento. Por eso, el entrenamiento estoico comienza en el silencio interior. Quien aprende a dialogar consigo mismo sin mentirse, sabrá hablar con los demás sin dejarse engañar. Séneca escribía que el primer engaño que debemos vencer es el que tenemos con nosotros mismos. Si no te mientes, las mentiras externas pierden su efecto. Así, la conversación deja de ser campo de batalla y se convierte en ejercicio de verdad. El sabio no huye de la mentira, ni la persigue, simplemente la deja pasar. La observa como quien ve flotar una hoja sobre el agua. Sabe que el río de la vida sigue su curso y que la claridad regresa siempre a quien no se agita. La estrategia más profunda no es intelectual, sino espiritual. Conservar la calma, actuar con virtud, retirarse sin resentimiento. Y cuando el sabio se despide del mentiroso, lo hace sin desdén. Comprende que cada alma está en su proceso. Algunos aún viven bajo la sombra del miedo, y por eso recurren a la falsedad. Otros han aprendido a mirar la luz de la verdad sin temerla. El sabio no juzga, solo observa, y sigue su camino. La conversación termina, pero la enseñanza queda. Hablar con un mentiroso es una oportunidad de dialogar con uno mismo. En la medida en que mantengas la calma, fortaleces tu mente. En la medida en que respondas con virtud, fortaleces tu carácter. En la medida en que te mantengas fiel a la verdad interior, te liberas del poder del engaño. Así se practica el arte estoico de manejar la conversación. Con silencio cuando el alma lo pide, con palabras cuando la razón lo exige, con desapego cuando la situación lo demanda. No hay victoria más grande que salir de un diálogo sin haber perdido la paz. Porque el sabio no busca tener la razón, busca tener serenidad. Y en ese equilibrio perfecto entre claridad y compasión, el alma alcanza su verdadera libertad. 3. Saber cuándo y cómo alejarse. Alejarse no siempre es un acto de debilidad. A veces, es la manifestación más clara de la sabiduría. El hombre común se aferra a lo que le duele con la esperanza de que cambie. El sabio comprende que todo lo que no está en armonía con la virtud
debe ser soltado con serenidad. No se trata de huir, sino de retirarse en paz. La diferencia es profunda. El que huye escapa del dolor. El que se retira, elige la calma. Séneca lo expresaba con precisión. Nada nos pertenece más que el poder de marcharnos cuando la razón lo aconseja. En la vida, llega un punto en que la conversación con la mentira deja de tener propósito. Has observado, has comprendido, has intentado con paciencia mantener la claridad, pero descubres que la otra parte no busca verdad, sino control. Es entonces cuando el alma racional debe elegir continuar en el ruido o preservarse en el silencio. Epicteto enseñaba que la sabiduría consiste en saber qué cosas deben ser soportadas y cuáles deben ser abandonadas. Alejarse, en este sentido, es una forma de disciplina, un ejercicio de templanza espiritual. El acto de retirarse no nace del desprecio, sino de la comprensión. El sabio se aleja porque reconoce que ya no puede aportar virtud en un entorno que se alimenta de la falsedad. No busca castigar al otro con su ausencia. Simplemente comprende que permanecer sería participar en la degradación de ambos. Marco Aurelio reflexionaba: lo que no está en conformidad con la naturaleza del bien debe ser dejado, aunque duela. La mentira, la manipulación o la falta de coherencia no son conformes con la naturaleza del bien. Por eso, el sabio no las combate eternamente, sino que las trasciende con su retirada. Alejarse con sabiduría requiere primero haber cultivado la serenidad. No se puede soltar lo que aún domina el corazón. Muchos intentan alejarse desde la rabia o el orgullo, pero esas partidas son solo nuevas formas de apego. El verdadero alejamiento estoico es silencioso, reflexivo, sin dramatismo. Es un movimiento interno antes que externo. Epicteto decía que ningún hombre es libre mientras depende del comportamiento de otro. Por eso el sabio se aleja cuando nota que su paz depende de una presencia ajena. No se aleja del otro, sino de la esclavitud que su propia expectativa ha creado. Hay una prueba para saber si el alejamiento es sabio o impulsivo: la paz que deja tras de sí. Si tu partida está acompañada de resentimiento, aún no te has liberado. Si, en cambio, sientes ligereza, entonces has elegido bien. El sabio se despide sin acusar, sin justificar, sin dramatizar. Su adiós es sereno, porque comprende que no hay nada que explicar cuando la decisión nace de la claridad. El bien del hombre, decía Marco Aurelio, consiste en hacer lo que la razón y la naturaleza le exigen. Si la razón dicta distancia, resistirse sería negar la propia naturaleza. Saber cuándo alejarse implica un profundo acto de autoconocimiento. Significa reconocer el momento en que el diálogo se vuelve estéril, en que la energía se disipa y la virtud se desgasta. Séneca advertía que no hay mayor pérdida que desperdiciar el alma en causas que no pueden ser corregidas. El sabio no se obstina en cambiar lo que el tiempo o la experiencia aún no han tocado. La paciencia tiene un límite natural, el punto en que deja de ser virtud y se convierte en autoengaño. Alejarse entonces es un gesto de respeto hacia la propia dignidad. El alejamiento también es un recordatorio de impermanencia. Todo vínculo humano, incluso los más sinceros, está sujeto al cambio. El sabio lo acepta sin dramatismo, no maldice el fin, lo contempla como parte del ciclo natural. Marco Aurelio, observando la fugacidad de todas las cosas, escribió: todo lo que nace se disuelve. No es trágico, es la ley del universo. Desde esta perspectiva, alejarse no es ruptura, sino cumplimiento del orden natural. Quien entiende esto no se aferra, porque sabe que incluso la distancia puede ser una forma de amor. La manera de alejarse distingue al sabio del orgulloso. El orgulloso se va para demostrar poder. El sabio, para conservar equilibrio. El primero deja puertas cerradas. El segundo deja caminos limpios. Alejarse con resentimiento es marcharse con la mente cargada. Hacerlo con compasión
es dejar espacio para que el otro, algún día, reflexione. Epicteto decía, no juzgues al que aún no ha aprendido. Recuerda cuánto tiempo te tomó aprender a ti. Esa compasión racional permite que la partida sea pacífica, sin necesidad de justificarla ni de esperar comprensión. A menudo, la sociedad confunde la constancia con el apego. Nos enseñan que permanecer es virtud y marcharse es fracaso. Pero el estoico ve las cosas de otro modo. Permanecer sin virtud es cobardía. Marcharse con claridad es fuerza. La perseverancia, sin discernimiento, se convierte en obstinación. Por eso el sabio evalúa continuamente, ¿mi permanencia aporta bien o perpetúa el mal? Si la respuesta es lo segundo, la acción justa es retirarse. Séneca lo resumía así: no hay honor en resistir lo que destruye. Alejarse también implica confianza en la razón universal. El sabio no se angustia por las consecuencias de su decisión. Sabe que, al actuar conforme a la virtud, todo resultado será bueno, aunque el momento sea doloroso. Marco Aurelio decía, acepta lo que la naturaleza te da y ama lo que la razón te pide hacer. Si la razón pide distancia, el sabio la sigue sin mirar atrás. No necesita la aprobación del mundo, porque su tribunal es interno. La práctica del alejamiento estoico requiere también humildad. No todo alejamiento nace de la superioridad moral. A veces es simplemente el reconocimiento de una debilidad personal. Tal vez el sabio se aleja porque sabe que, si se queda, la emoción lo dominará. Epicteto aconsejaba, evita lo que aún no puedes enfrentar con serenidad. Esa retirada no es cobardía, sino prudencia. El sabio no se expone innecesariamente a lo que perturba su equilibrio. Prefiere el silencio de la distancia al ruido del conflicto. Alejarse no siempre significa cortar lazos. A veces significa cambiar la forma del vínculo. El sabio aprende a amar desde lejos, a cuidar sin poseer, a recordar sin añorar. Su afecto no depende de la cercanía física, sino de la gratitud por lo vivido. En su mente, la distancia se convierte en espacio para el entendimiento. Marco Aurelio practicaba esta forma de amor desapegado, incluso con quienes lo traicionaban. Agradece a quienes te muestran tus límites, aunque lo hagan con engaño. Ellos también cumplen una función en el orden del universo. El proceso de alejarse, cuando se realiza desde la virtud, purifica el alma. Al desprenderte del vínculo que te consume, recuperas la energía que antes se dispersaba en el conflicto. Vuelves a ti mismo, a tu centro, a la quietud donde mora la razón, y desde ahí, miras atrás sin rencor. No deseas castigo ni arrepentimiento para el otro. Solo deseas continuar tu camino con claridad. Esa es la verdadera victoria. Marcharte sin odio, porque has comprendido. El estoico, al alejarse, no deja un vacío, sino un ejemplo. Su calma es una lección silenciosa. La persona que permanece en la falsedad puede no entender de inmediato, pero el tiempo, ese juez implacable, mostrará la diferencia entre quien actúa desde la pasión y quien lo hace desde la razón. Séneca decía, el tiempo revela la verdad de los hombres, como el fuego revela la pureza del metal. El sabio no necesita probar nada. Su coherencia hablará por él. Alejarse con sabiduría también implica soltar la necesidad de ser comprendido. La mayoría busca explicar su decisión, esperando que el otro la valide. Pero el sabio no busca entendimiento externo, porque su brújula es interna. Si haces lo correcto, decía Marco Aurelio, no temas el juicio de los demás. La razón te bastará como testigo. Esta confianza es la esencia del desapego. Quien se guía por la razón no necesita aprobación, porque ya posee la aprobación del orden natural. Cuando el sabio se retira, no lo hace hacia el vacío, sino hacia la plenitud del silencio interior. Su alejamiento no es pérdida, sino regreso. Regresa a la quietud donde el alma puede respirar sin el peso del engaño. Epicteto describía ese estado como la libertad de no depender del bien ajeno. Es la paz de saber que tu valor no disminuye por alejarte,
sino que se preserva. En el silencio posterior, el sabio reflexiona, aprende y vuelve a amar el mundo sin rencor. En última instancia, saber cuándo y cómo alejarse es comprender la verdadera naturaleza de la libertad. El sabio no necesita controlar las relaciones ni los finales. Sabe que la vida es cambio y que aferrarse a lo que duele es resistirse al fluir del universo. Marco Aurelio lo repetía con serenidad. Todo lo que sucede, sucede conforme a la razón del cosmos. Si lo aceptas, serás libre. Alejarse entonces es un acto de aceptación profunda, una forma de decirle al universo: confío. Cuando el sabio mira atrás, no ve pérdida, sino evolución. Cada relación, cada decepción, cada distancia lo ha moldeado hacia la virtud. Y aunque algunos caminos terminen en silencio, la sabiduría aprendida resuena en su interior. Porque el alejamiento no borra, transforma, no destruye, purifica, no separa, libera. Así, el arte de saber cuándo y cómo alejarse no se aprende en la teoría, sino en la práctica paciente del alma. Requiere escuchar la voz interior que, entre el ruido del apego, susurra: es tiempo de irte. Y cuando esa voz se escucha con claridad, el sabio da un paso atrás sin temor. Sabe que la distancia no es un final, sino el comienzo de una nueva forma de armonía. Y así continúa su camino. Sin ira, sin prisa, con la mente quieta y el corazón despierto. Porque quien ha aprendido a retirarse con serenidad ha alcanzado la forma más alta de dominio, la libertad interior que ninguna mentira, ningún ruido, ninguna pérdida puede perturbar jamás. Reconstruir la confianza después de la mentira. La confianza es una de las formas más puras de fe humana. No se construye con palabras, sino con la armonía entre ellas y los actos que las acompañan. Es un pacto silencioso entre almas que deciden creer. No porque lo necesiten, sino porque eligen hacerlo. Por eso, cuando la mentira irrumpe, el golpe no se limita al hecho. Sacude el fundamento mismo sobre el que el alma reposa. La confianza, una vez quebrada, no desaparece del todo, pero deja fisuras. El sabio estoico no niega esas grietas, las contempla con serenidad, sabiendo que la perfección no pertenece al mundo humano. Epicteto decía: no te lamentes por lo que los hombres hacen, sino aprende de ello lo que la naturaleza permite. Así comienza la reconstrucción, no desde la negación del dolor, sino desde la aceptación lúcida de la fragilidad. Reconstruir la confianza no es un acto que se imponga, sino que se cultiva con el tiempo, como una semilla que crece lenta, en silencio, al abrigo de la paciencia. El sabio sabe que la confianza no se exige ni se recupera por decreto moral, nace de la coherencia sostenida. Marco Aurelio lo resumió con su serenidad característica: no digas que eres justo, muéstralo. En esa frase se encierra toda la filosofía estoica aplicada al vínculo humano. No basta con arrepentirse ni comprometer. La confianza se restablece cuando la palabra vuelve a tener peso y el acto vuelve a tener verdad. La primera etapa en este proceso es la comprensión, no del otro, sino de uno mismo. Cuando alguien te miente, la mente busca inmediatamente una explicación externa. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivos tuvo? Pero el sabio mira hacia adentro. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente traicionada? Comprender el impacto es el primer paso para liberarse de la herida. Séneca afirmaba que el alma que se entiende a sí misma ya ha vencido al dolor. No se trata de justificar al otro, sino de iluminar las sombras propias. Tal vez la mentira no solo reveló la falsedad ajena, sino la dependencia que tú habías depositado en esa relación. Reconocerlo no es debilidad, sino sabiduría. La segunda etapa es el perdón, esa palabra tan malinterpretada por el mundo moderno. El perdón estoico no es olvido ni reconciliación automática. Es libertad interior. Epicteto enseñaba que el resentimiento es una cadena más pesada que la ofensa. Mientras conserves el rencor, sigues atado al mentiroso. El sabio no perdona para absolver, sino para liberarse. Comprende que aferrarse al daño prolonga el poder del engaño.
La mentira, una vez dicha, pertenece al pasado. Mantenerla viva en la memoria es permitirle seguir actuando. El perdón, entonces, no es un regalo para el otro, sino un acto de higiene del alma. Pero perdonar no implica ingenuidad. El sabio distingue entre perdonar y confiar de nuevo. La confianza puede renacer solo cuando hay transformación visible. La filosofía estoica enseña que el juicio correcto se basa en los hechos, no en las palabras. No juzgues a un hombre por lo que promete, sino por lo que persevera en hacer, advertía Marco Aurelio. La coherencia es la prueba del arrepentimiento. Por eso, el sabio observa sin expectativa, da espacio y permite que el tiempo revele si el cambio es genuino. La confianza no se exige ni se acelera. Florece cuando la virtud se sostiene. Reconstruir la confianza también implica reconstruir la mirada sobre el otro. No se trata de idealizarlo de nuevo, sino de verlo con claridad, sin adornos ni ilusiones. El sabio acepta que todos los hombres pueden errar, pero no todos desean corregirse. Su mirada es compasiva, pero firme. No condena, pero tampoco se engaña. Epicteto diría: trata al hombre según su naturaleza, no según tus deseos. Ver al otro tal como es con sus límites y sus contradicciones evita futuras decepciones. Porque la confianza que se reconstruye desde la lucidez ya no es ciega, es consciente. La tercera etapa es reconstruir la propia confianza. A menudo, el daño más profundo de la mentira no recae sobre el vínculo externo, sino sobre la relación contigo mismo. Empiezas a dudar de tu discernimiento, de tu capacidad para confiar, incluso de tu valor. El sabio combate esa autodesconfianza con razón. No te culpes por no haber visto, escribe Séneca, pues el alma buena no sospecha de lo que ella no haría. La ingenuidad no es un defecto moral, sino una consecuencia natural de la bondad. No permitas que el error ajeno te vuelva desconfiado del mundo. La fortaleza está en seguir creyendo, pero con sabiduría. Reconstruirte implica volver a establecer los límites de tu atención. El sabio retira su mirada del pasado y la dirige hacia el presente. Cada día ofrece una oportunidad para practicar la virtud, para reafirmar la calma. Marco Aurelio aconsejaba que cada acción sea tan pura como si fuera la última. Esa pureza implica no contaminar las nuevas experiencias con los residuos del dolor antiguo, no juzgar a los demás por los errores de uno. De esta manera, la confianza renacida es más profunda, porque nace de la razón, no de la necesidad. En la práctica, reconstruir la confianza requiere tiempo y coherencia, pero sobre todo silencio. No un silencio de represión, sino de contemplación. El sabio no discute su proceso, lo vive. Sabe que la palabra excesiva suele ser un intento de acelerar lo que solo el tiempo puede sanar. Por eso, actúa sin anunciar, observa sin vigilar, espera sin ansiedad. El silencio se convierte en su aliado, porque en él madura la paciencia. Epicteto lo expresaba así: el tiempo y el silencio curan lo que la prisa y la voz solo empeoran. También es necesario redefinir el significado de la confianza. Después de una traición, muchos confunden la prudencia con la frialdad. Pero la prudencia estoica no es desconfianza, es visión clara. El sabio no cierra su corazón, sino que abre los ojos. Aprende a confiar de manera más consciente, entendiendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino elección voluntaria. Séneca decía: no temo al que me engaña, sino al que me priva del deseo de confiar. Por eso, reconstruir la confianza no significa blindarse, sino encontrar el equilibrio entre apertura y discernimiento. La confianza, como toda virtud, debe comenzar por uno mismo. El sabio confía en su razón, en su capacidad para actuar conforme a la naturaleza. Sabe que la rectitud de su intención vale más que el resultado. Marco Aurelio lo recordaba constantemente:
Haz lo que es justo y deja que los demás piensen lo que quieran. Esta confianza interior es la raíz de toda serenidad. Cuando te fías de tu propia virtud, la traición ajena pierde el poder de destruirte. Te vuelves, en cierto modo, invulnerable. No porque no sientas, sino porque comprendes. Reconstruir la confianza también exige reconciliarse con la imperfección humana. El sabio no espera pureza en los demás, porque sabe que él mismo no está exento de error. No exige infalibilidad, sino honestidad en el intento. El hombre bueno, decía Epicteto, no es aquel que nunca cae, sino aquel que siempre se levanta conforme a la razón. Si alguien que te ha mentido demuestra un esfuerzo sincero por corregirse, el sabio no lo desprecia, lo observa con prudencia, lo apoya sin ilusionarse, y deja que el tiempo confirme la coherencia. Esa paciencia compasiva es la base del perdón racional. Pero a veces, la reconstrucción no ocurre entre dos personas, sino dentro de una sola. Hay vínculos que no se reparan, y en esos casos, la confianza renace transformada en sabiduría. El sabio no se amarga por lo que no pudo restaurarse, agradece lo que comprendió. Séneca, tras sufrir traiciones políticas, escribió: «He perdido amigos falsos, pero he ganado una mayor amistad conmigo mismo». Esa frase encierra la esencia de la filosofía estoica. Toda pérdida externa puede convertirse en una ganancia interior si la mente permanece lúcida. Reconstruir la confianza después de la mentira no es volver a ser el de antes, sino convertirse en alguien más fuerte, más sereno, más sabio. No se trata de volver a confiar como si nada hubiera pasado, sino de confiar sabiendo lo que ahora sabes. Marco Aurelio lo ilustró con una metáfora. El fuego consume lo que cae en él y lo transforma en llama. Así actúa el alma estoica. Transforma la herida en virtud, la decepción en comprensión, el dolor en calma. La reconstrucción es, en última instancia, un acto de fe racional. Fe en que la naturaleza sigue su curso, en que la virtud siempre encuentra su camino, y en que ningún engaño puede destruir lo que es verdaderamente sólido. El sabio no se precipita en juzgar el destino de los vínculos. Confía en el tiempo, ese aliado silencioso que depura lo falso y preserva lo verdadero. El tiempo, decía Séneca, es el juez más justo, no absuelve al mentiroso, ni condena al honesto. Por eso, el sabio continúa viviendo con serenidad, sabiendo que la justicia del universo opera sin su intervención. Cuando la confianza renace, ya no tiene la fragilidad de antes. Se ha templado en el fuego de la decepción. Es más consciente, más sobria, menos ingenua, pero infinitamente más auténtica. Y en ese renacimiento, el sabio descubre una verdad profunda. La mentira puede destruir una relación, pero no puede destruir la virtud. Lo que pertenece al alma razonable permanece intacto, porque su raíz no depende del otro, sino de la coherencia interna. Así, la confianza reconstruida no es un regreso al pasado, sino una elevación del presente. Es la serenidad de quien ha visto la sombra, y, aún así, elige la luz. El sabio, después de la mentira, no se encierra, se abre con conciencia, no teme volver a confiar, porque ha comprendido que su fortaleza no está en la ausencia de traición, sino en su capacidad de superarla. Y en esa aceptación lúcida, la vida recobra su equilibrio natural. Cada vínculo encuentra su lugar, cada pérdida su sentido, y cada herida su propósito. Reconstruir la confianza después de la mentira es, por tanto, un acto de amor sabio. Amor hacia la verdad, hacia la humanidad imperfecta y hacia la propia paz interior, porque al final, el sabio no busca un mundo sin engaño, sino un corazón que, aún en medio del engaño, permanezca puro. Esa es la victoria más silenciosa y más profunda. Conservar la serenidad donde otros habrían perdido la fe. Convertir la deshonestidad en crecimiento personal. En la filosofía estoica,
Todo lo que acontece, ya sea virtud o deshonra, justicia o traición, puede transformarse en alimento para el alma que sabe mirar, no porque el mal deje de ser mal, sino porque el sabio aprende a extraer de cada sombra una luz que lo fortalece. La deshonestidad, tan común en el mundo de los hombres, no destruye a quien la observa con claridad, lo educa. Epicteto lo decía con su habitual serenidad: no elijas que las cosas sean como deseas, sino desea que sean como son, y tu vida fluirá serena. En esa aceptación lúcida reside el secreto: no resistir la deshonestidad con indignación, sino comprenderla como parte del orden del universo, y desde ahí transformarla en crecimiento interior. La deshonestidad ajena es un espejo. Refleja no solo la debilidad del otro, sino también las propias expectativas. Nos muestra qué tan dependientes somos del reconocimiento, de la aprobación, de la ilusión de pureza en los demás. Cuando alguien miente o traiciona, lo que duele no es solo el engaño, sino el colapso de una creencia. La idea de que el mundo debe ser justo, que los hombres deben comportarse según nuestra medida de integridad. Pero el estoico no busca consuelo en las expectativas, sino fortaleza en la razón. El universo no conspira contra ti, recordaba Marco Aurelio. Simplemente sigue su curso. La deshonestidad, entonces, no es un accidente moral, sino una oportunidad de observar la naturaleza humana en toda su complejidad. El primer paso para convertir la deshonestidad en crecimiento personal es renunciar al papel de víctima. El sabio no se define por lo que sufre, sino por cómo lo interpreta. Séneca lo expresaba con lucidez: nadie puede dañarte sin tu consentimiento. El daño verdadero no proviene del acto ajeno, sino del juicio interior que lo magnifica. Cuando alguien te miente, puedes reaccionar desde el resentimiento o desde la observación. El resentimiento te encadena al mentiroso. La observación te libera. El sabio elige mirar el acto sin dramatismo, preguntándose: ¿qué me enseña esto sobre mí mismo? ¿Qué parte de mi alma aún necesita fortaleza para no depender de la virtud ajena? Epicteto enseñaba a sus discípulos a practicar un ejercicio mental. Cada vez que te ocurra algo que consideres malo, repite para ti mismo: esto me fue dado como materia para mi virtud. La deshonestidad, vista desde este prisma, se convierte en un campo de entrenamiento moral. Nos enseña a practicar la templanza frente a la indignación, la claridad frente a la confusión, la prudencia frente a la impulsividad. Lo que para el necio es una herida, para el sabio es una oportunidad de fortalecerse. Así, el alma aprende a mantenerse firme incluso en medio del engaño, porque ha comprendido que la virtud no necesita del entorno para existir. El segundo paso es revisar el propio concepto de verdad. La mayoría de los hombres busca la verdad en las palabras, pero el sabio la busca en la coherencia interior. Marco Aurelio escribió: la verdad nunca daña a quien la posee. Si te sientes destruido por la mentira, quizá es porque aún no habías construido una relación sólida con tu propia verdad. La deshonestidad ajena sirve entonces como recordatorio de volver a ti, a la sinceridad interior que no depende de nadie. Quien se conoce profundamente no se perturba por la falsedad del mundo, porque su fundamento está dentro. La deshonestidad también enseña el arte de la prudencia. El sabio no se vuelve desconfiado, pero aprende a observar con más claridad. La prudencia no es sospecha, sino discernimiento. Séneca lo definía como la ciencia de elegir lo que depende de nosotros. Cuando el sabio ha sido testigo de la falsedad, no se cierra, pero ajusta su atención. Deja de entregar su energía a quienes no la valoran y la dirige hacia aquello que eleva su espíritu. Esa selección cuidadosa no nace del miedo, sino del respeto hacia su propio tiempo y su serenidad. Transformar la deshonestidad en crecimiento también requiere renunciar al deseo de venganza. El alma que busca venganza se encadena al mismo barro que la ensució. Epicteto advertía: quien responde al mal con mal,
se convierte en su prisionero. El sabio no busca castigar, sino comprender. No porque apruebe la falsedad, sino porque entiende que la venganza prolonga el ciclo de irracionalidad. En cambio, practica la indiferencia activa. No se deja afectar. No reacciona con furia, pero tampoco se mezcla. La justicia del sabio no se ejecuta con actos, sino con distancia. El tiempo, que revela todas las máscaras, se encarga del resto. El cuarto paso es integrar la experiencia sin perder la compasión. La deshonestidad, vista con ojos estoicos, es también una forma de ignorancia. El mentiroso no domina su miedo, y quien no domina sus pasiones vive como esclavo. Marco Aurelio lo comprendía así. Perdona a los hombres, no porque merezcan el perdón, sino porque son hombres. Esta compasión racional no es indulgencia, es sabiduría. El sabio comprende que, así como él ha aprendido a gobernar sus pasiones, otros aún no lo han hecho. Y si la deshonestidad forma parte de su proceso, no hay razón para odiarlos. Alearse, sí. Odiar, nunca. En ese punto, el sabio descubre una paradoja: que el engaño, al ser contemplado sin rencor, purifica el alma más que cualquier triunfo, porque lo obliga a practicar las virtudes más difíciles: la paciencia, la empatía, la humildad. Epicteto decía: no pidas que las cosas sean fáciles, pide ser más fuerte. La deshonestidad, entonces, se convierte en un campo fértil para la fortaleza moral. El alma templada en la falsedad ajena se vuelve más pura, más consciente, más libre. La quinta enseñanza que ofrece la deshonestidad es la de valorar la verdad como virtud activa. Cuando has sido testigo del engaño, comprendes la grandeza del hombre que dice la verdad aun cuando no le conviene. El sabio, en lugar de perder la fe, se compromete más profundamente con la integridad. Séneca decía: el ejemplo del mal debe impulsarnos más hacia el bien. Así, cada acto de deshonestidad se transforma en un recordatorio de lo que no deseas ser. En lugar de volverte cínico, te vuelves virtuoso. En lugar de cerrar el corazón, fortaleces la mente. Transformar la deshonestidad en crecimiento también implica reconocer los propios momentos de falsedad. No hay sabiduría sin honestidad radical. El sabio examina su alma y encuentra, quizás, pequeñas mentiras que alguna vez dijo para agradar, para evitar conflictos o por miedo. No se condena por ellas, pero las reconoce. Nadie es tan inocente que no deba vigilarse. Decía Marco Aurelio: esa vigilancia no es culpa, sino conciencia. Al reconocer su propia falibilidad, el sabio se vuelve más compasivo y más exigente consigo mismo. Cada vez que detecta una incoherencia, la corrige con serenidad, como un jardinero que poda sin violencia, con paciencia y atención. El crecimiento personal que surge de la deshonestidad no es inmediato. Es un proceso lento, como el pulir de una piedra. Requiere silencio, reflexión y disciplina. Cada vez que la mente recuerda la traición, el sabio la usa como ejercicio. Respira, observa, razona, repite mentalmente la enseñanza de Epicteto: esto también es materia para mi virtud. Y en ese instante, transforma el dolor en temple. Con el tiempo, la herida se convierte en conocimiento. El sabio no olvida, pero tampoco revive. Lo integra, y al integrarlo, lo trasciende. En última instancia, la deshonestidad revela una de las verdades más profundas del estoicismo: que nada externo puede quitarte lo que realmente posees. Marco Aurelio escribió: tu mente será invencible si no se entrega a los juicios externos. Nadie puede robarte la virtud, la paz o la claridad si tú no la cedes. La mentira, el engaño, la traición, todos pierden poder ante un alma que no los interpreta como catástrofes, sino como lecciones. Y así, lo que parecía un fracaso moral se transforma en crecimiento interior.
convertir la deshonestidad en crecimiento es, en el fondo, una alquimia espiritual. Es el arte de transformar el plomo de la falsedad en el oro de la sabiduría. Cada decepción es una prueba. Cada mentira, una oportunidad para afirmar la verdad dentro de ti. El sabio que ha pasado por la falsedad ya no teme al mundo, porque ha aprendido que la verdad no necesita defensores, solo practicantes. Vive con serenidad, actúa con coherencia y observa el fluir de la vida con ecuanimidad. Así, la deshonestidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro silencioso. Nos enseña lo que es verdaderamente firme y lo que solo parecía serlo. Nos revela la diferencia entre la ilusión del bien y la sustancia del bien. Y al aprender esa distinción, el alma alcanza un grado superior de libertad. Ya no depende del comportamiento de los demás para vivir en virtud. El sabio, después de atravesar la deshonestidad, camina más ligero. Ha perdido ilusiones, pero ha ganado claridad. Ha dejado atrás la necesidad de controlar el mundo y ha encontrado en su interior la fortaleza que buscaba afuera. Lo que el fuego no destruye, lo purifica. Escribió Séneca. Así es con la mentira. Si no te destruye, te purifica, y cuando el alma sale de ese fuego, ya no teme el engaño, porque ha aprendido a ver la verdad más profunda. Que ninguna falsedad puede oscurecer la luz de una mente gobernada por la razón. El crecimiento personal nacido de la deshonestidad es, por tanto, el triunfo silencioso del espíritu sobre el caos. No consiste en olvidar ni en justificar, sino en trascender. Es mirar el pasado sin dolor, el presente sin temor y el futuro sin necesidad. El sabio que logra esto vive en paz, no porque el mundo sea honesto, sino porque él lo es. Y en esa coherencia reside la libertad que ninguna traición puede arrebatar. Al final de todo este recorrido, comprendemos que la mentira, la pérdida y la deshonestidad no son enemigos del alma, sino pruebas que revelan su verdadera fortaleza. El sabio no busca un mundo sin falsedad, sino un corazón que no se quiebre ante ella, porque la serenidad no nace del control externo, sino del dominio interior. Como enseñó Marco Aurelio, tu mente se vuelve invencible cuando se basta a sí misma. En Estoicismo 247, creemos que la libertad comienza cuando eliges la calma sobre la reacción, la claridad sobre la confusión y la virtud sobre el rencor. Cada reflexión aquí es una invitación a volver a ti, a reconstruirte con razón y serenidad. Suscríbete, acompáñanos en este camino de autoconocimiento y fortaleza interior. Recuerda, quien domina su mente, ya no teme a la mentira, porque vive en la verdad más alta, la que habita dentro de sí.